Hoy estamos en otro episodio más de Tú sumas o restas. Personas que están sumando y que nos inspiran a seguir sumando. En esta ocasión estamos en la galería de Yuri Satarain, artista plástico, ícono mundial. Yuri Satarain es un artista plástico que se ha convertido en un ícono de arte a nivel mundial. Ha participado en 250 exposiciones alrededor del mundo, en ciudades como Nueva York, París, Milán y Londres. Actualmente dirige sus galerías en Guadalajara, San Miguel Allende y la Ciudad de México. Este episodio es impulsado por empresas con responsabilidad social. Bruna, Arella Abogados, Creamov, Acego, Propiedades Exclusivas, Monde Cabales. Hoy, en un episodio más de Tú sumas o restas, con personas que están sumando y personas que nos inspiran a seguir sumando. Estoy con el corazón muy inflado, estoy con una luz que hace de mi vida. Verdaderamente este hombre, este caballero, ha sido una luz en mi vida. Y estoy en este lugar que es para mí el Palacio del Arte, que es la Galería de Yuri Satarain. Tenemos a este invitado Ay, oye, Yuri, estamos súper contentos. Cada vez que vengo, que haya un lugar así en nuestra ciudad, en nuestro país, gracias a este arte que es tuyo, es muy logra, es elegante. Entonces les platiqué la historia de mi llave, que es realmente de donde empieza, y tú la conoces, pero a lo mejor muchas personas no, y se las quiero platicar ahora. Cuando hace algunos años tuve una caída muy fuerte en mi vida, perdí todo lo que tenía, y me fui, me refugié en mi estudio y empecé a dibujar, y lo primero que se me vino a la mente fueron unas llaves, el tamaño de una llave de mi casa, y eran unas llaves pintadas a lápiz. Entrar a este lugar, hay una frase que dice: le pregunté a Dios que cuál era el camino para ser como Él, y me respondió que buscar el camino para ser como yo. Y seguramente ahí va a estar Él, cuidándote siempre. Pero cada uno tiene que buscar y encontrar su camino. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Oye, Yuri, fíjate que tenemos muchos años de ser amigos y yo Sí. muy afortunada de festejar tu vida en la mía todos los días, porque has sido realmente un hermano para mí, me has abierto muchos caminos y te lo agradezco. Gracias. Quiero preguntarte cómo hace Yuri, porque todo el mundo queremos ser tu amigo, Yuri. Un don que verdaderamente te veo es
que tienes muchos amigos. Esta parte del ser humano, ya hablaremos de la parte del artista, pero quisiera meterme un poquito más a fondo en tu corazón. Ujú. ¿Cómo es que te veo con tanta gente que te sigue, con tanta gente que tienes muchos amigos? ¿Cómo logras esto? ¿Cuál crees que sea tu clave? Bueno, fíjate que creo que sí le existe, porque hay una frase que escribí que dice, algunas personas llegan a tu vida invitados por ti y hay otras que llegan invitados por Dios. Todo lo que somos o lo que llevamos dentro es lo que generamos. Y durante muchas partes de la vida le dije a Dios y renegué con Dios y le dije, ¿por qué me quitas a tantas personas de la vida o por qué me mandas tantas personas que me hacen daño, que me tratan mal? ¿Por qué sucede esto en la vida? Y entonces dices, piensas que esto ya es algo que estaba predestinado para que sucediera, o a lo mejor había que limpiar algo uno dentro para que entonces pudieras atraer esas otros tipos de personas. Entonces, después de entender que esto pasa en la vida y que si tú por dentro estás bien, entonces vas a recibir o va a llegar personas a tu vida con esa sincronía o con esa vibración en la que tú estás. Y entonces antes quiere decir que no estaba tan bien, entonces por eso me llegaban personas que siempre pues, o me robaban o me traicionaban o sucedían historias con estas personas así. Y es verdad que estas personas en su momento te ayudan a evolucionar cuando las dejas. Pero yo soy alguien que me pongo muy triste cuando las personas me dejan o se van. Esto viene sucediendo un poco hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, hice una fiesta y no vino ninguna persona. Y ahí llegó una amiga mía y luego vino otro amigo y éramos tres en una fiesta que me ha invitado a todo el mundo para que viniera. Solo los tres nos reímos y dije, no es posible que no haya venido nadie. Es una etapa muy triste y muy difícil de mi vida porque quizás sucede en una noche, pero te das cuenta que lo que has sembrado quiere decir que no ha dado frutos. Quiere decir que entonces no ha sido una persona que ha influido, que ha tenido las ganas, la energía o la vibración para atraer personas. Salí a la calle con gritos y dije, les prometo que este lugar va a estar a reventar. Pero para que este lugar y esos amigos pudieran llegar, entonces tuve que hacer muchas cosas. Y entre ellos tuve que ir a hablar por teléfono, buscar a las personas, hablarle de las personas y darme cuenta de lo maravillosos que son otros seres humanos. Y ahí entonces es cuando te das cuenta que esas personas llegan a ti porque ves todas sus cualidades y no sus defectos, porque todos los tenemos. Pero a mí me encanta ver todas las cualidades de las personas y es quizá en lo que me fijo siempre cuando las veo. Siempre veo lo maravillosa que pueden ser y las oportunidades que esa persona puede tener en la vida. Entonces me gusta muchísimo conectar a las personas y decirles, ven a mi vida porque yo te voy a presentar a otra persona que a lo mejor va a cambiar y va a suceder algo en la tuya, o yo me quito de este lugar para que ustedes dos se conozcan. Y entonces después, en vez de llegar 2 personas a mi vida, llegan 4 y entonces luego llegan 6. Pero esto vino sucediendo de este día. Yo creo que las personas se tienen que dar cuenta que la vida te lleva a unos días de quiebre, unos días en los que cambia o tienes que cambiar tu camino y tomar la dirección. Y hay una frase que dice una amiga que sale en El País de las Maravillas siempre, que le dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué camino me voy? Le dice en la película o en el libro. Y dice, ¿a dónde vas? Y dice, es que no sé a dónde voy. Entonces toma el camino que quieras. Entonces creo que las personas tienen que tener un camino, una meta en la vida, o qué es lo que quieres, o cómo te ves tú, para entonces atraer ese tipo de historias, ese tipo de personas o ese tipo de vida. Porque no puede suceder como de la noche a la mañana. La verdad es que los amigos son la extensión de tu vida y de quién eres tú. Justo ahora estoy preparando la fiesta de mi cumpleaños y las personas que vienen son lo que quizá yo no soy y ellos sumados quizás son lo que yo soy. Y hace un tiempo hice una fiesta de cumpleaños, hice un video donde estaba dibujando un árbol y cuando dibujaba este árbol en el video iba platicando que todos los trazos significaban una historia enlazada. Iba haciendo poco a poco este árbol a lápiz, que era un cuadro bastante grande. Y mientras dibujaba cada hoja, pensaba en ellos.
y decía que eran ellos, y en el video platicaba esto. Se termina el video y les digo en la fiesta, y voy a regalar este cuadro a alguno de los que estén aquí este día. Y no se me olvida que dije, pero no sé cómo lo voy a hacer, pero estaban todos los papelitos de los nombres de las personas en la lista de invitados y recortamos los papelitos. Cuando aviento los papelitos al aire, agarro uno y agarro 2 puños de papeles. Y poco a poco se me empiezan a caer y toda la gente emocionada dice, ¿quién? El último papel es el que se va a ganar el cuadro. Y cuando lo abro, decía Yuri Satarain. Y entonces dije, pero ¿cómo me lo gané yo mismo? Claro. No puede ser, me gané un cuadro y estaba bien feliz porque mi propio cuadro me lo había ganado yo. Y la gente decía que se vuelva a repetir, o ¿por qué se lo gana él? ¿Por qué se tuvo que meter él mismo en la rifa? Y alguien se paró y dijo, nadie más se podía ganar un cuadro cuando eran sus amigos, eran su historia, era su árbol, era de él. Él se lo tenía que ganar porque cuando lo tenga ahí colgado nos va a recordar todo el tiempo a nosotros. Y nadie más. Entonces es de cada persona y de cada uno la cantidad de amigos que hagas, dependiendo la cantidad de historias y de cosas que quieras buenas que te sucedan en la vida. Al final, los que no creían que esto pudiera pasar fueron y tomaron un papel del piso y se capaz de que todos los papeles decían Yuri Satarain, por eso se lo ganó. Pero resulta que era su propio nombre el que habían encontrado ahí. Y ahí es donde te das cuenta que es la magia. Y me acuerdo que mis amigos, cuando abrieron, dijeron del piso, tomo el papel y veo, y salió su propio nombre, dijeron, wow, con la magia no te metas. ¿O qué tal, mi Toti, que con la magia sí te metas? Porque la vida es magia, ¿cierto? La vida es magia y yo he tenido muchos momentos mágicos contigo. Hemos compartido experiencias como Haz Más por los Demás, una conferencia que hicimos a beneficio de Mujeres con Cáncer, de Cruz Rosa. Hemos estado, bueno, tú llevas muchos años aportando a mi vida y a las asociaciones donde tengo la fortuna de estar. Donde sí quiero decir que Yuri Satarain, siempre que le he pedido algo, lo que sea, me dice que sí. Entonces, para mí, esta varita mágica que a veces me dicen, parece que tienes una varita mágica y todo sale. No, yo creo que es esta magia de, como dices, de tener amigos y eres mi amigo. Y he tenido unas experiencias hermosas de cumpleaños desde donde nos has hecho poner el nombre en un globo, donde una vez, ¿te acuerdas que hace muchos años se quedaron atorados en unos cables Sí. de electricidad? Sí. Bueno, todos tus cumpleaños son llenos de magia, todos, o sea, todos a los que yo he tenido la oportunidad de estar. Fíjate que, déjame te interrumpo, hay uno, es que ahora que me llega esto a la vida, voy un día en la carretera, voy ahí en la carretera con un amigo manejando y de repente en una de las curvas veo árboles y veo todo y le digo, ya sé qué voy a hacer en mi fiesta de cumpleaños. Y me dijo, ¿pero qué no estamos en marzo? No falta tanto tiempo. Y dije, no importa, quiero hacer un ovni, quiero construir un ovni y lo quiero poner en medio de la fiesta. ¿Y para qué? Y le dije, no sé, pero yo quiero que haya que esté un ovni ahí en medio. Y entonces me dice, pues bueno, qué raro. Y entonces ya se acercan los meses y justo yo ya planeando la fiesta de cumpleaños digo, ¿de dónde voy a hacer un ovni? Yo creo que lo voy a hacer de papel maché o como una piñata para ponerlo ahí dentro. Pero ¿qué es lo que quiero que suceda ahí dentro? Entonces empecé a cuestionarme y a decir, ¿qué quiero que haya dentro del ovni? Entonces pensé que había una mesa y había 2 personas sentadas aquí y otras 2 personas sentadas enfrente de esta mesa ovalada. Y empecé a hacer los diagramas de cómo quería que sucediera esto y pensé que las 2 personas que estábamos sentadas así, podíamos ver lo de las otras personas que estaban sentadas frente a mí. Pero ellos podían ver lo que nosotros teníamos detrás y nosotros lo que tenían detrás ellos. Y entonces sucedió que hay personas que pueden ver la vida de las otras personas como si fueras tú mismo. Entonces desde ahí empieza a suceder algo en mi diagrama que empiezo a enloquecer porque la mesa del medio la había hecho ovalada. Y si estas 2 personas miran a las 2 personas que tienen enfrente y a su vez ellas te están mirando, se genera una cuadratura que forma un ojo en el centro. Y este ojo siempre va a estar viéndolos alguien desde arriba. Y me sucedió que esto lo estaba dibujando, este diagrama lo estaba haciendo Dios. Y me quedé impactado. Pasa el tiempo
Pasó exactamente un mes después, en febrero, y me voy a un lugar en Valle de Bravo y le platico esta historia a un amigo que acababa de conocer en este lugar, que es Michel Domit, y me platicó y me dijo, Yuri, ¿a qué viniste a este lugar que se llama El Santuario? Y le dije, vine a encontrar la razón de mi vida. Y le platiqué la historia del ovni y me dijo, párate en el restaurante. Y yo dije, sí, me paré de inmediato y me dijo, ahora voltea hacia la izquierda y voltea hacia arriba y ve la montaña. Y arriba de la montaña había un ovni gigante. Wow. Él había construido un ovni para meditar ahí dentro. Y dentro estaba lo que yo había imaginado antes. Entonces, me enloquece pensar que cada vez que pienso algo de lo que va a suceder en esta fiesta, porque ahora justo cuando abríamos esta plática, platicaba de las llaves, y las llaves las hice para celebrar ese primer cumpleaños. Han pasado 12 años después de ese día, y la vida se ha llenado de estas oportunidades y de estas historias que suceden cuando tocas una de estas llaves. El siguiente cumpleaños hice un robot. Ay, sí, que lo amo ese robot. Y al siguiente cumpleaños hice unas puertas. Y cada cumpleaños voy dibujando y voy pintando una nueva historia de mi vida. Campanitas. Y luego después también hice unas campanas. Y así ha venido sucediendo año tras año algún nuevo elemento que se acerca a la vida. El pasado fueron unos candados que tenían que ver con una frase de conexión. Y hay una frase, la frase está de conexión, dice, cuando pides con el corazón, el universo responde con todo el poder de su fuerza. Así es. Quiero platicarte que hace poquito estábamos en Milán cenando con unas amigas y me dice mi amiga Yuri, fíjate que mi hija siempre repite la frase, cuando pides con el corazón, el universo responde con todo el poder de su fuerza. Y ahí vamos saliendo del restaurante y me dice, ¿por qué no repetimos todas las frases? Y eran más o menos como las 12 de la noche. Y entonces dice, cuando pides con el corazón, y todos los que íbamos allí después de la cena y caminando por las calles, y el universo responde con todo el poder de su fuerza. Y todos lo decíamos como si fuéramos unos soldados. Y le digo a mi amiga, ¿y a ti cómo qué te gustaría tener en la vida como pedirle al universo? Dijo, ay, híjole, me encantaría casarme y conocer a un hombre, pero un hombre que fuera como de España, como de acá, me encantaría. Y entonces todos dijimos, cuando pides con el corazón, el universo responde con todo el poder de su fuerza. Y en ese momento, en medio de la nada, en la oscuridad, a las 12 de la noche, responde un tipo, vosotros, ¿de dónde venís? Yo quiero ser tu esposo, le contesta mi amiga. Es Wow. una cosa como increíble de dónde salió este tipo de la nada y además un español. Esas son las cosas que cuando te conectas, el universo... Creas magia y el universo responde con todo ese poder que tiene. Claro, el poder de la intención es impresionante y quisiera que me platicaras, Yuri, ¿cuáles han sido los logros más grandes que ha tenido Yuri desde tu perspectiva, no desde la gente? Porque has tenido muchísimos, pero para ti, ¿cuál que digas, que nos quieras compartir? ¿Sabes? ¿Qué ha sentido Yuri en estos 3? Que digas, híjole, Yuri, aquí sí te la rayaste, como digo yo. Fíjate que es algo como quizá muy extraño en la vida, pero un día llegué a mi estudio, estaba haciendo muchísimo calor y me metí en mi oficina con el aire acondicionado, con el piso de duela, todo oliendo súper bonito y decía, no puede ser con ese calor que hay allá afuera, no puede ser con... todo lo que sucede con este clima, infernal, y yo en el aire acondicionado decía, no voy a salir de esta oficina, no quiero hacer nada, porque ese calorón que hace allá afuera. En lo que me estuve quejando y quejando, dio la hora de la comida. Y cerca de mi estudio hay un restaurante, entonces me salí caminando para ir a él, y me iba cuidando con todos los árboles, sombra y sombra y sombra, para que no me pegara ni un rayo de sol por ese calorón infernal que hacía. Y cuando salí del restaurante, una señora en un coche me dice, ven, ven. Y yo, no, porque tengo que cruzar como toda la calle y está haciendo un solazo. Pero ella me decía, ven, ven. Entonces ya llego y digo, ¿qué pasa, señora? Me dice, oiga, ¿me puede decir dónde queda esta calle? No sé qué. Y yo, no, y señora, pues sí, queda por allá o no sé qué. Y ya dije, ya me hizo que me cambiara de calle y que me diera este solazo.
Entonces me fui caminando por otro camino, porque me había cambiado mi ruta para llegar a mi estudio, y en eso veo que viene un chico que viene arrastrándose por la calle, y a lo lejos lo veo y decía que era como un joven, y decía, pero ese tipo lo atropellaron, ¿o por qué viene metiéndose entre los coches? Y lo veía que se metía entre los coches y se arrastraba sus zapatos y venía como llorando, y cuando lo veo pasar frente a mí, Dios mío, traía una bolsita de paletas en la mano, y detengo su paso y digo, oye, oye, y se detiene arrastrando y me dice, ¿qué? Y le digo, véndeme una paleta. Y se queda pensando y me dice, asoma la mano para enseñarme las paletas, y en ese momento me di cuenta que era un chico, que era un discapacitado, y que tenía como, yo creo que tenía unos 16 años, y eran ya las 3 de la tarde, y ni siquiera había comido ni desayunado nada. Y venía muy rápido, porque con su discapacidad tenía que apurarse para tomar el camión y regresar a su casa, hasta donde iba. Agarré lo que tenía en mi bolsa de dinero, se lo di, y él se soltó llorando y me dio la bolsa de paletas, y le dije, quédatela, quédatela, y me metí a mi estudio. Y empecé a llorar y a dar de gritos, y dije, desde temprano quejándote por el sol, quejándote por todo lo que tienes, y no has bendecido todo lo que no tienes tampoco. Hay personas que quizá no tienen la capacidad de levantarse y desarrollar una habilidad o un don, porque este tipo no era que Dios le había quitado la posibilidad de tener dinero o su productividad, sino además también físicamente tiene una discapacidad. Y uno que tiene todo y no hace nada, o está quejándose y no valora lo que tiene. Y entonces escribí una frase que dice, ayudar a alguien que lo necesita puede ser que le cambie la vida, pero de seguro cambia la tuya. Y empecé a hablar y a decir esa frase mientras lloraba y lloraba. Ese mismo día a las 10 de la noche me habla alguien para decirme que me estaban entregando un premio que se llama Doctor Honoris Causa en Campo Marte, en la Ciudad de México. Y ahora yo volví a llorar y decía que había otra persona que me había venido a mí a cambiar la vida, para yo entonces regresar y entregarle a la persona o a las personas esta quizás sabiduría que había obtenido en ese momento. Yo digo que ese momento ha sido uno de los momentos más grandes o llenos de triunfo, recibir un doctorado honoris causa, pero yo creo que no fue eso, quizá fue darme cuenta que cuando uno tiene una capacidad, tiene una habilidad y tiene una posibilidad en la vida, tiene que desarrollarla, pero sobre todo tiene que ayudar a otros también para potencializar su don y el don que tienes. Bravo. Oye, me dejas corta con las preguntas que te quiero hacer, porque te expandes y tus historias dejas una enseñanza en cada una de las que siempre te escucho. Hay una parte en tus cumpleaños que me gusta mucho, que me ha tocado tener la oportunidad y todos, ¿no? Todos los que somos tus amigos, donde empiezas tú a presentarnos a cada uno. Esa dinámica me encanta que la hagas, y te quiero decir que la he aplicado muchas veces en algún desayuno con amigas o en algún taller que me ha tocado dar, porque se me hace tan lindo esta parte donde a cada uno nos haces compartir a qué nos dedicamos, y entonces esta sinergia donde nos conocemos y vas haciendo como estos enlaces de todos los que estamos a tu alrededor. Eso se me hace algo que no nada más es todo este arte bello que tienes, sino es todo este corazón tan generoso que hay dentro de ti, que es lo que me llega a estar hoy en este día aquí, que hace como 2 años te platiqué que quería hacer, ¿te acuerdas? Un programa, y lo quiero hacer, y tú me dijiste, Toti, comadrita, hazlo, pero hazlo en locaciones, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Esto es maravilloso, lo que nos hemos dado cuenta ahora y después de la pandemia y de todo esto que ha sucedido, que pensamos que nos aislamos, pero no sé si te das cuenta que también unimos más, porque las personas ahora atraviesan barreras. Por ejemplo, yo acabo de tener una entrevista en Miami hace 2 días, y voy a tener otra también para Miami dentro de una semana. Entonces se acortan también los lugares, porque las entrevistas ahora son por Zoom. Entonces quiere decir que hay otros públicos, hay más gente que te ve. Los cantantes, sus canciones traspasan más las fronteras que antes, porque se lograron
avances tecnológicos importantísimos. Entonces ahora esta nueva historia de poder presentar también a las personas nuevamente en físico y en vivo, pues es como un agradecimiento. Ahora, bien dices que en mi cumpleaños hago unas presentaciones y te voy a decir cómo sucede esto. Hago una oración y una meditación muy importante antes de cada cumpleaños, para que vengan las personas que tienen que venir y que suceda lo que tienen que suceder en ese momento. Para las personas que no han visto cómo sucede, es que de repente hay 150 personas en un lugar, en una habitación, y yo empiezo a hablar con las anécdotas de lo que he vivido con estas personas o lo que me ha hecho engancharme o enlazar mi vida con la de ellos. Y entonces, cuando alguien habla desde el corazón, las personas escuchan más esa historia de lo que sucedió, y eso es lo que hace que valoren a la persona que está ahí. Entonces a esa persona le sigue la historia de otra, pero yo no soy realmente quien habla en esa historia. Yo le pido a Dios que sea a través de Él el que me diga en qué momento tengo que hablar de una persona o de la otra, porque todas las personas que vienen aquí son de diferentes cosas económicas, diferentes procesos mentales, de edad, de situaciones, de historias. Cada persona es diferente, pero aquí hacemos un solo tejido y todo el mundo con ese tejido cobija su historia y se cobija con las demás personas. Sí, sí, la verdad es que es una experiencia mágica como todo lo que haces. Y Yuri, quisiera, como todos estos 51, casi 52 años Sí. que vas a tener con este renacer y con esta sabiduría mayor que es lo que te da un año 52, vamos a suponer toda esta composta, todo esto que ya lo soltaste durante estos años, ¿cómo Yuri se regenera con situaciones o retos que has vivido? ¿Cómo has logrado regenerarte y redireccionarte cada vez mejor? Porque eres una persona verdaderamente que me gusta seguir tu camino, que me gusta absorberte y chuparte tu energía, porque aprendo mucho. Para las personas que pues no tienen esta parte de conocerte, ¿cómo te reinventas? Fíjate que yo vivo mi vida a través de mensajes. Me encantan los mensajes, como ya lo vivieron o lo están viendo toda la gente que está escuchando este podcast. Me encantan las historias. Sí. Yo crezco, nazco y me emociono cuando las personas me cuentan su historia. A mí me encanta contar las mías. Yo le pido mensajes a Dios y desde que me levanto pido que sea el momento y la situación que Él me mande, pero me encanta sorprenderme y me encanta emocionarme. Un día iba caminando en Mazatlán. Yo nací en Mazatlán y yo tengo más de 30 años viviendo en Guadalajara, pero había algo que yo en Mazatlán no había logrado entender porque quizá no había sido tan feliz allá. Entonces voy caminando solo por la playa y voy de repente viendo y le digo, Dios, por favor, mándame un mensaje. Y en eso voy y sigo mi camino. Digo, bueno, dime la verdad, porque yo nunca he sido feliz en este lugar. Porque nunca fui feliz en Mazatlán, porque soy más feliz en Guadalajara que aquí. Y en ese momento me doy cuenta que iba siguiendo unas huellas que ya estaban ahí. En el momento en que yo dije, es que toda la vida uno tiene que buscar su felicidad, las huellas de alguien más que iba poniendo en la playa, yo iba tras las huellas de eso sin darme cuenta, y veo que en ese momento que lo dije, pararon las huellas y la persona que iba en el camino antes había regresado en ese momento. Y yo seguí mi camino en un camino limpio y liso de la playa. Y dije, Sí, ya no había huellas. Ya no había huellas, porque las huellas son las que uno va dejando en el camino. Entonces, lo que quiero decir es que cómo se reinventa uno. Se reinventa pidiéndole a la vida tener unas nuevas huellas que pisar y no sobre las huellas de alguien que ya dejó. Así es. La huella la vas a dejar tú. Y hay personas que se levantan o nos levantamos y caminamos y aprendemos a caminar, y hay personas que van a dejar una huella en la vida cuando aprenden a caminar, pero hay personas que pueden dejar huellas en la vida de otras personas. Y yo me levanto en la mañana pensando que quiero ser una de estas personas
que se emocionen cuando las huellas que vas dejando a través de los mensajes que te manda Dios, lo vayas escuchando. Los mensajes están siempre, llegan en todo momento, llegan con personas que te preguntan una ubicación, una dirección, o te preguntan lo que sea, y entonces a lo mejor ahí es cuando tienes que detener tu vida. Dejé de preocuparme cuando se me olvidaban las llaves en mi departamento y decía, se me olvidaron las llaves otra vez y tengo que volver a subir para ir por ellas, y decía, es Dios el que te las escondió, tranquilo. No era tu momento de salir, tenías que esperarte hasta tu momento para que llegaras. Yo creo que ese tipo de momentos y de historias es en las que vivo mi vida. Y esa es mi manera de reinventarme. No hay un solo día, Toti, que sea igual al otro. Ahorita, a mis 52 años, me he dado cuenta que desde que me acuerdo, no hay un solo día igual. Y yo creo que las personas a veces pensamos que todos los días son iguales, pero todos los días están llenos de mensajes, de aprendizajes, y cuando tú empiezas a verlo, ¿qué crees que sucede? Te emocionas porque llegue mañana. Y entonces esas personas son las que no envejecen, porque en vez de estar pensando en lo que había ayer y lo que sucedió antier y lo que sucedió atrás en mi vida, siempre ves lo emocionante que va a ser vivir mañana, porque eso es lo que te hace valorar ese momento. Y entonces decir, wow, este momento es increíble. Por eso cuando piensas cuántos momentos de tu vida han sido felices, yo pienso que este es el más hermoso. Oye, alguien me decía, en tus tiempos, alguien obviamente mucho más joven que yo, y yo en mis tiempos, dije, estos son mis tiempos. Sí. Estos son mis tiempos. O sea, de verdad que digo, yo creo que estamos viviendo una época tan linda, ¿no? Quiero saber, Yuri, ¿cómo está el corazón de este artista? ¿Cómo está tu corazón en este momento en el amor de este hombre? ¿Cómo lo vives ahora? Pues mira, lo vivo feliz siempre cuando a lo largo de mi vida, hace un tiempo me preguntaban que cuál etapa de mi vida era la más bonita. Y si cuando estaba en la universidad, si cuando era niño, si cuando era joven, si he tenido tantas etapas en la vida, gracias a Dios. Pero y las que nos faltan. Sí, pero lo que me he dado cuenta es que en todas he sido feliz. Pero en esta, especialmente en esta parte del amor, estoy completamente feliz y contento. Sobre todo, creo que llegar a los 52 años, entendiendo cómo funciona la vida. Y hay una frase que escribí alrededor del amor hace unos años que dice, solo permito que me amen con la misma intensidad con la que yo me amo. ¿Eres intenso en el amor? Sí, mucho. Pero cuando lo decretas, muchas personas se fueron y muchas otras llegaron y se quedaron con esa intensidad con la que a mí me gusta vivir la vida. Y eso es lo que yo vivo en el amor, lo vivo intenso. ¡Qué padre! Oye, Yuri, ¿y en algún momento de tu vida has vivido un miedo muy fuerte? ¿Cómo has enfrentado al miedo? Fíjate que en muchas etapas de mi vida he vivido miedos diferentes. Y yo creo que los miedos tienen que ser momentos en los que también se tienen que superar, pero sí he tenido miedos y los he tratado de brincar, de quitar, de cambiar. Muchas veces cuando haces a lo mejor este tipo de programas piensas que a este tipo siempre le va bien o siempre está haciendo las cosas bien, pero fíjate que esas cosas que pensamos hoy en día que no son tan buenas, si las logras superar, después te das cuenta que esas cosas difíciles que superaste te volvieron más fuerte y entonces esa fortaleza te vuelve una mejor persona. A todas estas historias o cosas que le tenía miedo antes y que hoy logré superar, me han vuelto el hombre como ese hombre con el que siempre soñé ser. Ese hombre de carácter recio, que siempre tenía ganas de tener mi propio carácter, mi propia sensibilidad, y eso es lo que me ha sucedido. Me han cerrado muchas puertas en el mundo del arte, por ejemplo, y en muchos espacios públicos y en muchos lugares me han dicho no puedes exhibir o no puedes enseñar o mostrar tus obras, y puedes de repente tenerle miedo a eso, y hay muchos tipos de miedos, pero siempre pienso que cuando una puerta se cierra, quizá hay otra que se tiene que abrir en algún momento. Siempre hay un lugar o una posibilidad, y también existe la posibilidad del miedo, porque el miedo creo que es una frecuencia.
Si uno se mete a la frecuencia del miedo, entonces vas a encontrar miedo, miedo y más miedo. Eso es una cosa. Pero si te vas a la frecuencia de la seguridad y de la tenacidad, creo que ahí encuentras como esa otra frecuencia. Y hay una en la que me encanta vibrar, que es la de la voluntad. Y creo que la voluntad es el primer soldado que debe de llegar al campo de batalla cuando la guerra es enfrentarte a ti mismo. Y ese proceso de la voluntad es lo que creo que te puede sacar de cualquier miedo. Hay que tener la posibilidad de decir, me salgo de esto para entrar a la otra frecuencia. Qué padre. No, todo es para escribirlo, ¿eh? Todo me encanta todos los mensajes que nos estás compartiendo. Yuri, si pudieras, imagínate que vas al futuro y te encuentras a Yuri, ¿qué crees que te diría ese Yuri del futuro? Me encanta que respires porque ahí es donde conectamos. Sí, fíjate que el futuro para mí es muy importante. Apenas respiro de esa manera porque apenas hace poquito acabamos de leer o ver también un pequeño podcast que decía que hoy tienes que hacer las cosas que el hombre del futuro va a agradecer. Entonces, hoy me levanto por la mañana y digo, hay que pensar que no soy yo y que el de mañana va a estar agradecido. Entonces hay que levantarse, ir al gimnasio, hay que levantarse y comer bien, hay que hacer cosas buenas que ese hombre del futuro esté agradecido y contento de que tú vas a hacer algún día. Entonces yo espero que si pudiera estar allá arriba y viendo al hombre del futuro, le diría, gracias por haberte detenido, de no haber hecho ese exceso, de no haber ido de esta manera o de haber pensado y planeado bien las cosas como creo que las estás haciendo ahora. Y si hay cosas que no estás haciendo bien, entonces hay que cambiarlas para que ese hombre del futuro esté agradecido de las decisiones que tomaste hoy. Claro, lo que te va a definir, ¿no? Sí. ¿Eres disciplinado? Sí, mucho. Yo creo que desde que era chico, yo creo que quizá con esto un poco se nace, porque mi papá era un hombre muy consentidor y siempre nos dejaba hacer a mis hermanos y a mí lo que quisiéramos. Y luego de repente veía que estaba lloviendo o se veía muy oscuro el clima quizá en Mazatlán, a lo mejor podía caer una tormenta y decía mi papá, hoy no vayan a clases, hoy quédense dormidos todo el día, ¿para qué van a la escuela? Y nosotros ya con el uniforme, me acuerdo, mi hermana y yo siempre más disciplinados que mis otros dos hermanos, y decíamos, no nos podemos perder, tenemos que hacer la tarea. Entonces siempre nosotros éramos quizá más disciplinados que nuestros papás, mi hermana y yo. Entonces creo que desde ese pequeño momento te vas dando cuenta quién eres porque vas tomando las decisiones que hoy en día le agradezco a ese niño del pasado que haya decidido estudiar, que haya decidido ser disciplinado, que haya decidido ser entregado en su vida. Y las cosas que ese niño quizá no hizo son en las que estoy trabajando hoy para que ese hombre del mañana no esté disgustado con lo que hoy sé que puedo hacer y cambiar. Qué padre. Dime, como para ir cerrando, ¿qué te causa alegría? ¿Qué es estas partes donde dices, esto me sorprende verdaderamente? Pero sobre todo desde la alegría. Bueno, sí, déjame, te voy a sorprender ahora, porque hace poquito fui a una sesión, o yo no sé cómo decirle, de ayahuasca. Eso nunca lo había platicado a alguien, pero si alguien me preguntara, oye, Yuri, ¿lo volverías a hacer? Diría que no. Pero si me preguntaran, ¿qué sucedió en ti? Vi algo que me gustó y algo que no me gustó. Lo que más me gustó, y voy a recordarlo siempre, es que vi quizá como en esta historia de aprendizaje, alunizaje, yo no sé qué sucedía, aparecía un hombre tocando maracas, muerto de risa, y decía, estoy concentrado en esto que es muy importante, porque este personaje viene, y era yo disfrazado con cosas como brasileño, con plátanos, risas y todo,
Y entonces me volví a concentrar. Yo quiero estar muy concentrado y de repente este tipo pasaba nadando como en un río. Y yo, ¿pero por qué pasa? Y me mata de la risa todo lo que está haciendo. Porque la vida no hay que quizá tomarla tan en serio. Sí. Es la frase de una amiga que siempre dice, la vida no se la tomen tan en serio, porque en realidad la vida hay que disfrutarla y hay que vivirla. Esa es la parte en la que quiero, si me preguntas qué es lo que quieres, Yuri, hoy en día me quiero reír todo el día y todos los días. Cuando tú te ríes, le estás enviando un mensaje a tu cuerpo de que todo está bien. Todo está bien. No hay un momento o no hay un sentimiento más hermoso que la alegría y que la risa. La risa es algo que tenemos que pensar que nos tenemos que provocar siempre. Y si no te la provocas, tienes que ser o vivir en esa sintonía de la alegría y de la risa. Yo creo que ya fui un hombre bastante estricto durante mucho tiempo de mi vida y conmigo. Ahora toca el camino el camino que vi en la ayahuasca, el camino que había que ser, a vivir, a reírte, Mira, a disfrutar. Después de los 52, mi querido compadre, amigo, a vivir. Entonces, pues vámonos para lo que sigue. Yuri, quisiera saber que nos platiques desde este concepto que traigo de tú sumas o restas. Bueno, fuiste invitado como padrino de mi libro, Sumando. ¿Cómo sumas tú en esta sociedad? ¿Cómo crees que tú sumas a todas las personas que estamos cerca de ti? Fíjate, Toti, que no sabes el agradecimiento que tengo porque me hayas invitado a formar parte del libro Tú sumas o restas. Para las personas que no lo saben, cuando Toti me pidió que escribiera una frase, algo para el libro, me dijo, el tema del libro se llama Tú sumas o restas. Y dije, pero ¿cómo es posible que ya me preguntes si tú sumas o restas? Hasta me da coraje. ¿Quién resta en su vida? Si tú ves todo el mundo... A ver, Toti no está bien. Debió de haber hecho otro título del libro. ¿Cómo que tú sumas o restas? Pues ¿quién va a restar? ¿Quién resta? Eso sucedió un domingo cuando me lo pidió. Me acuerdo que iba en la carretera y estaba lloviendo. Y quizá no entendía bien en el teléfono lo que me había dicho. Yo, ¿restas? ¿Pero quién va a restar? ¿Quién va a restar? Entonces me fui a mi estudio y dije, Toti no está bien. Nadie va a restar en su vida, nadie va a restar. Y dije, Yuri, ¿por qué te resuena tanto la palabra restas? ¿Quién resta en su vida? Nadie resta. Y empecé a pensar, a ver, cuando tú no te levantas en la mañana para ir al gimnasio, estás restando. Cuando tú pudiste aprender otro idioma y no lo hiciste, estás restando. Cuando tú pudiste haber tomado unas vacaciones y no lo hiciste a tiempo, estás restando a tu vida. Y entonces empecé a pensar, entonces déjame y hago una lista de todas las veces que he restado en este día y todas las cosas que he restado en este año o en esta no sé qué. Y me fui y todo lo que has restado en la vida y todas aquellas veces que debiste haberle dicho a esa persona que la amabas y todas las veces que debiste de haber ido a ese lugar que querías y todas las veces que te debiste de haber comprado esa camisa que siempre quisiste y que nunca lo hiciste. ¿Cuántas veces le restaste a ese niño interior? ¿Cuántas veces has restado en tu vida? Y dije, ahora me resuena más la resta. Pero entonces pensé, ¿qué tal si cuando estás sumando, tú enseñas a otra persona a sumar? Así. Y entonces pensé, imagínate qué increíble que tú enseñes a una persona, a lo mejor inglés. Imagínate que esta persona abra un grupo y entonces esa persona le enseñe a 10 personas más a hablar inglés. Ahí ya no sumaste, ahí ya multiplicaste. Y entonces entendí que en esta vida nosotros no solo venimos a sumar, tenemos que entender a qué le restamos y de qué manera podemos multiplicar mi vida, la vida tuya y la vida de los demás. Y por eso hoy te lo valoro y bendigo ese libro y bendigo esas sumas o restas porque enseñó a mi vida algo que quizá no le había puesto atención. Muchas gracias. Yuri, tú sumas y multiplicas en nuestro México, en el mundo. Vámonos, yo creo, a que la vida nos llene de sorpresas cubiertas en bendiciones. Y es lo que mi corazón desea para ti, que podamos seguir compartiendo muchísimos cumpleaños. Estoy feliz de que hoy nos haya tocado estar en este mes de tu renacer y bueno, y el estar presente, el que nos hayas abierto las puertas de este Palacio de Arte, que es la Galería de Yuri Satarain. Te admiro. Gracias. Te admiro tanto y te quiero todavía más. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de mi vida. ¡Ay, qué belleza! Gracias.
Este episodio es impulsado por empresas con responsabilidad social. Bruna, Arella Abogados, Creamob, Acego, Propiedades Exclusivas, Monde Cabals.